Buenos días para todos. Agradezco que se encuentren en sintonía en esta mañana. Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por continuar con estas reflexiones. Damos gracias a Dios porque nos permite levantarnos en un nuevo día con una nueva bendición y nos permite poder estudiar las escrituras en esta mañana. Vamos a pedir a Dios que nos guíe y nos dé el entendimiento suficiente a través de su espíritu para poder estudiar y entender esta palabra el día de hoy. Señor, esta mañana nos presentamos delante de ti, primeramente reconociendo que somos incapaces de poder buscarte por nuestras propias fuerzas, que necesitamos que tu espíritu nos dirija, que tu espíritu nos enseñe, que tu Espíritu Santo nos capacite para poder entender todas las cosas que podemos estudiar o podemos comprender acerca de ti. Abre nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que tu nombre sea glorificado, Señor, Padre precioso. Te lo pedimos, Señor, en esta preciosa mañana, te lo pedimos con todo nuestro corazón, te lo pedimos, Señor, Dios bendito, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias a todos los que se conectan. Recuerde que si tiene alguna petición, tiene no sé, alguna pregunta, alguna inquietud, por favor me escribe por el Messenger de Facebook y yo con mucho gusto lo estaré revisando y le estaré contestando en la medida que los vaya revisando. ¿Listo? ¿Qué cosas les tengo que decir para hoy antes de empezar? Pues primero esto. Segundo, por favor difundan el video, véanlo y difúndanlo. No solamente me dejen bien, chévere, qué bueno, qué bonito, bacano. No, véanlo, escúchenlo, mediten en él y compártanlo a otros. Es lo que les pido en esta mañana. ¿Listo? Aquí dejo una notica y listo. Comenzamos. Hoy vamos a empezar unas meditaciones acerca del Evangelio del apóstol Juan. Vamos a estudiar el Evangelio del apóstol Juan. Juan era el que se mencionaba en este mismo Evangelio. Juan se llamaba a sí mismo el discípulo amado. Su fecha de redacción, o la tradición nos indica que su fecha de redacción estuvo más o menos en el año 90, ya hacia el final de la vida de Juan. Juan fue el único apóstol que, digamos, llegó a su ancianidad, de acuerdo a la tradición cristiana. Fue martirizado, sí, fue torturado, pero el hombre alcanzó a llegar a su vejez porque Dios así lo permitió. Los otros apóstoles pues fueron testigos de Cristo y sufrieron martirio, ¿cierto? Este evangelio fue escrito en Grecia. Seguramente en la isla de Patmos, donde Juan fue desterrado. Y fue dirigido inicialmente hacia su iglesia, que era la iglesia de Éfeso. En este evangelio se nos presenta a Cristo como la palabra, como el verbo de Dios, el logos, ¿sí? Esa palabra que sostiene todo lo que existe. Así es presentado en este evangelio. Y vamos a iniciar con el
capítulo número 1, en donde precisamente se nos habla acerca de Cristo como la palabra de Dios. Aquí pongo mis paralelos para poder tener mis notas listas. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Dice, yo siempre leo la Nueva Traducción Viviente porque es una versión sencilla. Tomo la versión Reina Valera porque es la versión más común, la que usted más encuentra. Y a veces, de vez en cuando, tomo otra versión para pues confrontar alguna palabra que haya, porque hay palabras, contextos que a veces nos ayudan mucho a ampliar la visión de lo que se está leyendo. Entonces vamos a leer. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor, inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía, alguien viene después de mí, que es muy superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia, todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único, que es Dios, está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Amén. Estos 18 versículos nos hablan acerca de la naturaleza divina de Cristo. La naturaleza divina de Cristo, de su amor inagotable, del hecho que vino a esta tierra a darnos a conocer a Dios. Cristo vino a darnos a conocer a Dios, pero Cristo no fue que fue creado en ese momento cuando por obra del Espíritu Santo fue concebido en el vientre de María, sino que Cristo ya existía con el Padre. Desde siempre ha existido, desde la eternidad y por la eternidad. Miren lo que dice el versículo 1. En el principio la palabra ya existía. Aquí utiliza el término utilizado es logos. Logos quiere decir palabra, ¿sí? La palabra, hablándola como la palabra hablada, como la palabra escrita de Dios, ya existía, ¿sí? La voluntad de Dios, ese logos, ya existía. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. O sea, Cristo siempre ha existido con Dios porque Cristo es Dios.
Este es un misterio muy grande de nuestro Dios. Dios es uno solo. Es uno solo cuya manifestación está en tres distintas personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero ese Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen una unidad perfecta. Es un misterio, es muy complejo de explicar. Por eso se considera un misterio, pero las escrituras nos revelan que Dios es Dios trino, tres personas en una, ¿sí? Tres personas en una, con diferentes acciones, con diferentes atributos, ¿cierto? Pero que actúan de manera única, en unidad, en consonancia. Ninguno de los tres puede actuar de manera independiente. O sea, ni Cristo actúa independientemente del Padre, ni el Espíritu actúa independientemente del Padre y de Cristo. Todo está en perfecta unidad. Entonces, Cristo existía desde siempre. Cristo ha existido desde siempre. La palabra. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Y Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Vea qué tremendo. Cuando Dios, en Génesis habla que Dios habló, ¿cierto? Dios habló para crear. La palabra que Él decía era el mismo Cristo formando toda la creación. Para darle claridad en esto, vamos a ver Colosenses capítulo 1, versículo 15, donde Pablo nos dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Cristo gobierna sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe. Por medio de Cristo. Recuerden, Cristo es Logos, la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios dice que lanzó la palabra, fue que Cristo actuó para crear todas las cosas. Bueno, en los lugares celestiales y en la tierra hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo lo que existe, todo, absolutamente todo lo que existe fue creado no solamente por medio de Él, por la acción de Él, siendo la palabra de Dios, siendo la palabra ordenada por Dios, sino también para Él, para su gloria, para su deleite, para la adoración a Dios, para la adoración a Cristo. Bueno, Él ya existía antes que todas las cosas y mantiene unida la creación. Mire lo tremendo. Cristo es quien mantiene unida la unidad de la creación, la armonía del universo, toda la física, todas las leyes naturales se mantienen en armonía porque Cristo las mantiene. Cristo tiene el control de todo. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo, sobre todos los que se levantan de los muertos, claro, porque fue el primero que resucitó. Y después resucitaremos todos aquellos que creamos en Él. O sea, Él se fue adelante de nosotros. Pues a Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo, y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. El sacrificio de Cristo trae reconciliación para que vivamos de una manera correcta. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Entonces, Colosenses capítulo 1, el versículo 15 al versículo 20. Bueno, esto era para confirmar lo que nos está hablando aquí el Evangelio de Juan. Si usted piensa que lo que ellos están diciendo no es así, vamos a Génesis 1.
1:26. Dice lo siguiente: entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos. Utiliza la palabra hagamos en plural, lo cual quiere decir que el Padre no estaba solo. Y la palabra que utiliza para hablar de Dios, o sea, para decir Dios en este pasaje, es Elohim. Y Elohim es un plural. La palabra Elohim, que indica Dios en este pasaje, es un plural. Y cuando dice hagamos, quiere decir que no era Dios Padre solo, sino que ese Dios viene empaquetado, en este caso en tres, por decir alguna palabra, no es una palabra empaquetado, no es como lo ortodoxo, pues, pero es que Dios, la unidad de Dios son esas tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Hijo siendo la palabra y el Espíritu Santo siendo quien actúa con poder, con los designios del Padre. Pero actúan en perfecta unidad como uno solo, y por eso utiliza una sola palabra, Elohim. Bueno, volvemos a nuestro pasaje de Juan. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. Cristo es la luz del mundo y vino a traer vida para cada uno de nosotros. Vino a traer vida, porque nosotros estábamos muertos, dice la Escritura, en nuestros delitos y pecados. Muertos, no podemos ver a Dios, porque estamos muertos, impedidos. Un muerto, ¿cuándo ha visto usted que un muerto se para a saludar? O el muerto ya se murió, ya su alma fue separada de su cuerpo, entonces usted no se va a encontrar en el velorio al muerto saludándolos, despidiéndose de todo el mundo para que lo entierren. ¿Sí? Entonces, ahí sentado en el ataúd como reina de belleza, ay, adiós, adiós. No, ya el muerto se fue. Un muerto no ve, no oye, no entiende, porque ya fue su alma separada de su cuerpo. Así estamos nosotros espiritualmente. Cuando no conocemos a Cristo, podemos caminar y andar nuestra vida, pero estamos muertos en nuestra relación con Dios. Nuestra alma está muerta, porque está separada. La muerte significa separación. Está separada de su Creador. Y Cristo vino a traer esa luz en medio de la oscuridad para dar vida. Para dar vida a todo aquel que en Él cree. Y dice el versículo 5, la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Las tinieblas jamás podrán tapar la obra de Dios a través de Cristo. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, versículo 8. Era solo un testigo para hablar de la luz. Cuando Jesús inició su ministerio público, delante de él estuvo Juan el Bautista. Y Juan el Bautista proclamó arrepentimiento, proclamó la venida del Señor, su mensaje, y lo vamos a ver en lo que sigue después. Juan llamaba al arrepentimiento. Juan decía, bautícense y arrepiéntanse de sus pecados. Y cuando venían los que se creían, pues, lo último, ¿sí? Que se creían los más bondadosos, los más piadosos, les decía, generación de víboras, ¿cómo piensan escapar de la ira venidera? Vienen aquí a dárselas ay, sí, muy santos, muy puros, y vienen a hacer un rito como para congraciarse con todo el mundo de que están haciendo las cosas bien, y eso no es así. Y decía, detrás de mí viene alguien que bautizará con fuego. Yo los bautizo con agua, pero el que viene los va a bautizar con fuego. Y va a poner las cosas en orden. Y estaba anunciando a Cristo, la luz del mundo.
Dice el versículo 10, vino al mismo mundo que él había creado. Pero el mundo no le reconoció, el mundo no reconoce a su creador y lo vemos en estos días. La gente va, viene, compra, vende, hace, deshace, se levanta, se acuesta, pasan los días, pasan los años y la gente no reconoce a su creador, no se levanta por sus propios medios y dice, el Señor creó todas estas cosas, gloria a su nombre, porque el mundo está corrompido, el mundo está caído y el mundo no le puede conocer. El mundo no le puede conocer por sus propios medios. No le puede conocer por sus propios medios. Porque está atrapado, está encadenado por el pecado. Entonces, cuando Cristo vino, no le conoció. Y no le conoce actualmente. Vino a los de su propio pueblo. Porque la salvación tenía como primer destino el pueblo de Israel. Su primer destinatario es el pueblo de Israel. Vino a los de su pueblo y ellos lo rechazaron. La gente de Israel no le quiso recibir. El versículo 12 es el core de el corazón, el núcleo de este pasaje. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron les dio derecho a llegar a ser hijos de Dios. La Reina Valera lo pone en tiempo presente. Más a todos los que le recibieron, a los que creen. Lo pone creyeron, creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? La pone en tiempo presente. De modo que aquí está el corazón de todo esto. Los que creen en su nombre, los que creen que Él vino a hacer luz y a traer libertad de la oscuridad del pecado. Amigo, amiga, si tú me estás escuchando en este momento y crees que Cristo hizo eso, que Cristo es capaz de romper esas cadenas de esclavitud que no te dejan verlo, que es capaz de transformar tu corazón y hacerte verlo malo como malo, de hacerte ver a Dios nuevamente, hacerte que el pecado te duela de verdad y que te duela vivir una vida como por inercia, sin Dios y sin ley. En ese momento, para ti que crees en Cristo y crees que Él puede hacer una obra en ti, te da el derecho de ser hijo de Dios. A los que creen en su nombre. Y mire lo bello de esto. En el versículo 13 dice, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Cuando somos expuestos a Cristo, y esa exposición hace que nuestro corazón sea conmovido, sea removido, sacudido, que se rompa esa coraza de piedra y nos traiga profundo dolor y nos muestre que hemos sido rebeldes delante de Dios, y eso nos traiga dolor y nos conduzca a Cristo. Nacemos de nuevo, volvemos a nacer. ¿Ok? No nacemos, o sea, no como más adelante vamos a ver en el capítulo 3 que Nicodemo le dijo, no, es que me toca volverme a meter en la barriga de mi mamá para nacer de nuevo. Y no, nuestro corazón nace, estábamos muertos y vivimos otra vez, vivimos para Dios, ¿sí? Todo el que cree en Cristo nace de nuevo. Es un nuevo nacimiento que proviene de Dios directamente. Somos engendrados por la voluntad soberana de Dios. Y por la gracia y misericordia de Dios somos engendrados de nuevo por creer en la obra de Cristo.
Pero este creer solamente nace cuando el Evangelio es expuesto y es una obra sobrenatural de Dios. No es que, como les he dicho varias veces, no es que me levanté un día con ganas de creer, ay no, sí, creo en Dios, aleluya. No, eso no es así, eso no es por generación espontánea. Solamente cuando el Evangelio es expuesto y ese Evangelio martilla tu corazón. El Espíritu Santo toma ese Evangelio como un martillo y te martilla el corazón y te lo golpea y te lo hace trizas, para darte cuenta que tú has vivido una vida, que tú y yo hemos vivido una vida infeliz, una vida desgraciada, porque hemos andado sin nuestro Creador, sino hemos andado según nuestros propios deleites y según nuestras propias fuerzas. Versículo 14. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Lleno de amor. Lo que Cristo hizo, lo hizo por amor. No lo hizo impuesto. No lo hizo porque solamente porque las Escrituras lo decían, porque Dios ya lo había decretado, sino lo hizo por amor. Ese decreto que Dios puso fue por amor. Cristo lo hizo por amor. Uy, se cayó esto, perdón. Cristo lo hizo por amor. Y vino a esta tierra y nos mostró su gloria, y nos mostró su amor, y lo podemos ver reflejado en los evangelios. Y es lo que vamos a empezar a estudiar, el amor de Dios, el carácter de Cristo. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía, alguien viene después de mí que es muy superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. Si bien es cierto que Jesús era menor que Juan, eran primos, recordemos, Jesús y Juan eran primos en la carne. Y Juan era mayor que Jesús. No recuerdo cuánto tiempo exactamente, 6 meses, 1 año. Era poco más de 1 año, ¿cierto? Y aun cuando Juan era mayor que Jesús en edad, y aun cuando Juan había empezado primero su ministerio público, Juan reconoció que quien venía detrás, Jesús, era mayor que él. ¿Por qué? Porque Jesús ha existido desde la eternidad como Dios. Bueno, de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. De su gracia podemos recibir bendiciones inmerecidas. Nosotros no merecemos nada. Y Jesús vino y nos trajo salvación, vida eterna, libertad, paz, gozo, sin nosotros merecerlo, sin nosotros buscarlo, sin querer hacerlo. Él vino y nos trajo todo eso y nos mostró al Padre, como dice más adelante. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. La ley es buena, pero la ley lo que nos muestra es cuán pecadores somos. Cuán pecadores somos. Porque nos muestra todo lo que podemos, lo que somos capaces de hacer en nuestra condición pecaminosa. Entonces, cuando dice adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu... es porque no lo hacemos. Ponemos ídolos en nuestro corazón. Amarás a tu prójimo como a ti mismo quiere decir que nosotros no lo amamos. Y por eso Dios nos lo manda. Cuando uno le mandan a hacer algo es porque uno en principio no lo hace, ¿cierto? Cuando dice honra a tu padre y a tu madre, pues es que no los honramos. Cuando dice no matarás, no robarás, porque lo hacemos. Así sea en nuestra mente, ya lo hemos visto. Entonces la ley fue dada para revelarnos a nosotros nuestra condición inmunda, pero Cristo vino con amor inagotable y fidelidad a mostrarnos el amor de Dios. El amor de Dios que no le importó dar ni a su propio Hijo para rescatar a su pueblo. Nadie ha visto jamás a Dios. Y el que le diga que ha visto a Dios es un mentiroso. No, se lo digo. Y todos los que dicen que Dios les habla al oído y que el Señor le dijo así audiblemente, no, mira, haz esto, que el Espíritu Santo le dijo, no, mira, haz aquello. Carreta.
Dios habla a través de su palabra. Se revela a través de su Hijo en las Escrituras. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único, que es Dios, el único, el unigénito, el Hijo único, está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. ¿Queremos ver a Dios? ¿Queremos conocer a Dios? Solamente a través de Cristo lo podemos hacer. No hay otro camino. Solamente a través de Cristo lo podemos hacer. Cristo es la revelación del Padre. Y es lo que vamos a ver en los evangelios, lo que vamos a empezar a ver en los evangelios. La palabra liberada, el logos. Y cómo ese logos nos revela el corazón del Padre. El corazón del Padre que, siendo juez justo, que no da por inocente al culpable, también es un Dios de amor que quiere que tú y yo escapemos de la ira venidera, que quiere que tú y yo escapemos del juicio y que corramos a Cristo para poder vivir una relación correcta con Él. Y Él va a empezar a martillar tu corazón, si tú estás escuchando, y ese es mi ruego, que por medio de este evangelio, el Espíritu Santo tome ese martillo y martille tu corazón y te quiebre. Y nos lleve al arrepentimiento verdadero, al dolor por el pecado, a que el pecado realmente nos duela cada día. Nos duela hacer las cosas que no le agradan a Dios, las cosas que no le glorifican, porque Él está apartado del pecado. Y mientras nosotros vivamos así, estaremos apartados de Dios y su ira estará sobre nosotros. Pero Cristo tiende ese puente para que, desechando todo eso, corramos a Cristo. Y esa obra solamente la hace el Espíritu Santo a través de la proclamación del Evangelio. Arrepentimiento y fe. El Evangelio trae arrepentimiento, ese dolor profundo por el pecado, el entender que lo malo es malo, y la fe en creer que Cristo murió en nuestro lugar y que Él es la luz del mundo y que solamente podemos conocer a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Qué bella verdad. Vamos a conocer a Cristo. Vamos a empezar a conocer a Cristo juntos. A eso es a lo que los invito. Acompáñenme en estas reflexiones. Vamos a conocer a Cristo. Acompáñenme en este tiempo. Vamos a tener tiempo para hacerlo. Vamos a tener mucho tiempo para hacerlo. Caminemos juntos este camino. Oremos. Señor, gracias por este tiempo, porque tú nos llevas al conocimiento de Jesús. Queremos conocer a Jesús para poder conocerte a ti, Padre Celestial. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor. Trae convicción de pecado, de justicia y de juicio, para que sea revelado el Cristo, el Hijo de Dios, quien nos lleva al Padre, quien nos da la luz para ser salvos. Te bendecimos, te damos gracias, te damos todo el honor y la gloria por siempre. Amén. Amén. Gracias por acompañarme en este tiempo. Sigamos caminando este camino juntos y vamos a conocer a Cristo y vamos a conocer a ese Dios poderoso de las Escrituras, que está por encima de todo y que es soberano, incluso que está por encima del coronavirus. Nos tocó vivir este tiempo, es cierto, pero Dios es el Señor de la historia. Él es el Señor de los tiempos, porque Él ha estado desde la eternidad y hasta la eternidad. Entonces, mucho ánimo. Si tienes oración, si tienes algo por qué pedir, escríbeme. Si no estás en mis redes, pues mándame una invitación y me escribes la invitación y dices, no, mira, yo he estado viendo tus videos, agrégame como amigo, y yo le doy su agregada y ahí va a estar en mis redes. Bueno, entonces muchas gracias, Dios los bendiga, feliz día, nos vemos mañana a esta misma hora aquí por mi canal. Chao, bendiciones, abrazos para todos.